Hola, el día de hoy veremos qué son las transformaciones isométricas. Veremos dos, Corti-Desliz y luego aplaste. En este video además veremos las semejanzas o las diferencias que tiene cada uno de estas transformaciones isométricas. Partiremos con Corti-Desliz. Ya. Veremos transformaciones isométricas. La número 1 se llama Corti-Desliz. ¿Pero qué es el Corti-Desliz? Bueno, el Corti-Desliz es una transformación mediante la cual podemos mantener el área de una figura. En este caso es un rectángulo. Lo que pasa con esto es que si yo la figura la transformo tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, esta puede mantener su área cambiando solo su perímetro. Ya. ¿Cómo se realiza el Corti-Desliz? Bueno, como vimos teníamos un rectángulo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es establecer uno de sus lados como base. En este caso, yo voy a tomar la parte de abajo, o sea, esta parte, como la base del rectángulo. Bueno, lo que haremos, lo que tenemos que hacer luego es esta figura, dividirla en diferentes rebanadas o lonjas. Ese es el corte del Corti-Desliz. Pero la base yo la pondré con rojo. Voy a hacer esto con mondadientes para así asemejar a las lonjas o rebanadas en las que tengo que dividir el rectángulo. Las contamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces tenemos un rectángulo que se formó con 17 mondadientes, ¿cierto? Aquí derecho, ahí. Entonces tenemos un rectángulo que se formó con 17 mondadientes. Eso quiere decir que tenemos 17 lonjas o rebanadas dentro del rectángulo. Luego, para comprobar esto, le vamos a dar un pequeño empujoncito hacia la derecha. Lo haremos con un mondadientes porque así se puede correr todo. En cambio, si lo hago con mi dedo, se va a desarmar un poco. Entonces, muevo todo hacia la derecha. Y nos damos cuenta de que en este caso, lo único que cambió fue el perímetro. Ya que si nos fijamos, la base se mantuvo, pero la figura se trasladó hacia la derecha en este caso, o sea, hacia este lado. Y lo que pasó aquí fue que todas las rebanadas se movieron hacia la derecha, pero lo que no cambió fue la distancia entre las rebanadas. Si nos fijamos, cada rebanada es paralela a la base. Entonces, lo que pasa con esto es que como son paralelas, la base no cambió, y si nos damos cuenta, la altura tampoco cambió. Entonces, si la altura de este rectángulo, no cambió, solo se movió un poco, ¿cierto? Entonces, si la base, que es el mondadiente con rojo, y la altura no cambiaron, podemos decir que el área de esta figura no cambió. En este caso, el lado mide 17 mondadientes, en este caso también mide lo mismo, solo que se alarga un poco.
¿Por qué? Porque al realizar el movimiento que hacia la derecha, que como dijimos podíamos haberlo realizado también hacia la izquierda, pero fue a la derecha en este caso, este lado se alarga, pero se sigue manteniendo ambos pares de lados, que son, o sea, la base más su lado paralelo, que es este, se mantiene, pero estos dos cambian. Por ende, cambia el perímetro de esta figura a esta, pero el área es lo mismo ya que lo comprobamos con el... Como dijimos, el área no cambia ya que lo comprobamos con la fórmula de área de los cuadriláteros, que en este caso es un rectángulo. Bueno, la segunda transformación isométrica que vamos a ver es el aplaste. Pero, ¿qué es el aplaste? Bueno, el aplaste es una transformación isométrica la cual se realiza igual en figuras planas, de igual forma en figuras planas. En este caso también vamos a tomar un rectángulo, como en el caso anterior con el corte y desliz. El rectángulo, en este caso vamos a producir un aplaste, lo cual nos va a... No. Ya. Entonces, ¿cómo se realiza el aplaste? Para esto vamos a construir un triángulo a base de pitilla o cuerda y bombillas, ¿cierto? Las bombillas, en este caso, vamos a tener dos bombillas de 7 centímetros cada una y otras dos de 4 centímetros cada una, los cuales nos va a construir un rectángulo como el que se ve acá. Tiene exactamente las mismas medidas y lo que hicimos fue pasar la cuerda por entre medio de las bombillas y formar un rectángulo. Como tenemos el rectángulo aquí, vamos a hacer el aplaste. Entonces, ¿cómo realizamos el aplaste? El aplaste se realiza, como lo dice la palabra, aplastando esta figura, o sea, de esta forma. Si nos damos cuenta, se produce una transformación en la figura, lo cual nos dice que si bien la altura de esta figura cambió, porque si antes era así, ahora si la aplastamos va a cambiar a esta forma, ¿cierto? Vamos a comprobar que el rectángulo tiene un largo de 4 cuadraditos que cada uno mide 1 centímetro, o sea 4 centímetros, por 7 cuadraditos que son 7 centímetros, ya que cada cuadradito mide 7 centímetros. Si nos damos, o sea, 1 centímetro. Para ejemplificar mejor cómo se transforma esto, usaremos papel cuadriculado, en el cual pondremos esta figura, o sea, este rectángulo, y nos podemos dar cuenta que cada cuadradito equivale a 1 centímetro. Cada cuadradito del papel equivale a 1 centímetro. Y podemos contar acá que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y dijimos que es lo que medía las barras paralelas más largas, o los lados paralelos más largos de este rectángulo, ¿cierto? Y si lo ubicamos de nuevo, nos damos cuenta que eh, eh, el lado tanto izquierdo como derecho miden 4, que es 1, 2, 3, 4 centímetros, ¿cierto? Ahí comprobamos que este rectángulo mide 4 por 7, ¿cierto? Bueno, como dije, el aplaste es una transformación isométrica la cual nos permite mantener el perímetro, pero no así el área, como en el corte y desliz. Ya. Lo que yo hago, como lo dije delante, es aplastar la figura. Entonces, si nos damos cuenta, esta, que mide 7 centímetros en su base y en su lado paralelo, y el lado tanto derecho como izquierdo miden 4. Si lo aplasto, me voy a dar cuenta de que tanto el área cambió, ya que la altura cambia. Si antes era 4, ¿cierto? Ahí 4, ahora va a pasar a ser
3. ¿Cierto? 1, 2, 3. Esa sería la altura del romboide en este caso. Ya no es un triángulo, o sea, un rectángulo, sino que lo que nos dice que eso mantiene el perímetro. Que el perímetro es la suma de los 4 lados. O sea, 4 más 7 más 4 más 4, lo cual nos da un total de 22 centímetros cuadrados, que representa al perímetro del rectángulo. Bueno, a modo de síntesis, en este video vimos el corte y desliz y el aplaste, que son transformaciones isométricas. Como vimos, en el corte y desliz es una división de una figura, en este caso un rectángulo, el cual se dividió en rebanadas, las cuales luego se movieron, pero en este lado no cambió el área, ¿cierto? Ya que la base y la altura siguen siendo la misma. En el caso del aplaste, vimos que teníamos un rectángulo de medida de 4 por 7 centímetros, el cual, si lo aplastábamos, cambiaba el área, ya que la altura ya no era 4, sino que era 3 en ese caso, y nos dimos cuenta que la cuerda que pasaba por alrededor de esta figura y de esa era la misma, por lo tanto, lo que pasaba era que se mantenía el perímetro, que eran 22 centímetros. Las similitudes de ambas transformaciones, en ambos casos utilizamos un rectángulo. En el caso del corte y desliz podríamos haber usado un triángulo, pero no lo usamos ya que la idea era comparar ambos procedimientos, ¿cierto? Ambas transformaciones. Luego, ambas transformaciones son transformaciones isométricas. Esto quiere decir que tomamos una figura original y la transformamos a otra dentro de la misma familia. O sea, acá transformamos de un rectángulo a un romboide, y en este caso igual, de un rectángulo a un romboide. Las diferencias más notorias entre ambas transformaciones son que en el corte y desliz, al hacer la transformación se mantiene el área de la figura, o sea, lo que va por dentro, ¿cierto? Y en el caso del aplaste, y en el caso del corte y desliz, el perímetro cambia, ya que al moverlo o darle un empujoncito, este lado se vuelve más largo, pero la base no cambia. Entonces, como este lado se vuelve más largo, el perímetro cambia, ya que no es el mismo de acá, ¿cierto? En el caso del aplaste, se mantiene el perímetro, porque como lo explicamos anteriormente, la cuerda que pasa por alrededor de la figura es la misma cuerda que pasa por alrededor de esta figura. Entonces, lo que ocurre es que el perímetro se mantiene, ya que el perímetro es el alrededor de la figura, pero que el área cambia, ya que en este caso la altura es 4 y en este caso la altura podría ser 3, 2 o 1. Para finalizar, nos damos cuenta de que ambas transformaciones isométricas, tanto el corte y desliz como el aplaste, nos sirven para mantener uno de los atributos de las figuras, en este caso, que son rectángulos. En este caso el área y en este caso el perímetro.